La hora bíblica, el poder de Dios que transforma vidas y la llenura del Espíritu Santo para que cada cristiano viva para ser luz y verdadero servidor de Dios en toda circunstancia, tiempo y lugar. La hora bíblica con el hermano Abiud Moreno Padilla. Esta es la hora bíblica. Yo abro mi Biblia y Dios abre su corazón. El tema corto es el evangelismo. Evangelismo es la acción misma de dar a conocer el evangelio. En Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelismo o la evangelización es para dar a conocer a Jesucristo, Hijo de Dios. Tarea a la que se han dedicado hombres y mujeres que conocieron y creyeron en el Hijo de Dios y que desde aquellos días hasta hoy no ha cesado esta acción divina humana. En Lucas capítulo 1, del 1 al 4, se observa este interés de que se conozca ordenadamente la verdad y en la que todos debemos ser instruidos. Si el evangelio es contar o anunciar buenas noticias, entonces son las que Dios ha querido que los cristianos comuniquemos. Por eso vemos al Señor Jesús encomendándolo cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Estas noticias son para todos y quien las va a contar es alguien que ya las tiene, las conoce, las cree, las vive y las anhela para otros. Las buenas noticias son las que se llevan primero al hogar. Por eso vemos en Hechos 16:31 el gran momento y la declaración de una palabra de fe que ha sido recordada en toda la historia que se ha venido predicando el evangelio, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. También en otro gran momento y con otra palabra de fe y para fe, es la que le dijo el Señor Jesús al que quería estar con él una vez que fue librado de una legión de demonios. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Esto me recuerda una historia muy típica de un hombre del Distrito Federal que cada sábado, después de recibir su raya como albañil, se dirigía a la cantina Pulquería y allí dejaba toda su raya. Y ya muy noche llegaba a su casa muy tomado, sin dinero y golpeando a su esposa e hijos, viviendo consecuentemente en una total pobreza. Pues esto sucedía cada semana y por algunos años de su matrimonio. Pero sucedió lo inesperado, que un sábado con poca raya con la que llegó a la cantina no le alcanzó para emborracharse. Y no solo eso, sino que le ocurrió que sintió hambre. Y como allí mismo vendían tamales calientitos, pero ya sin dinero, le dijo al cantinero, regálame un tamalito. Ya ves, yo te dejo cada sábado mi raya y tengo hambre. A lo que contestó el sagaz cantinero, si quieres tamales, cómpralos. Salió de la cantina y ya en camino a su casa, pasando frente a un templo cristiano evangélico y escuchando cantos, se metió, se sentó y escuchó, y por la predicación del evangelio, esa noche, allí recibió a Cristo como su Salvador. Y fue librado de la cadena con la que el diablo lo tenía sujeto, y como el que mencioné atrás, al que el Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, este también llegó a su casa, a los suyos, que lo esperaban más tarde, y como siempre. Pero grande fue su sorpresa
pues llegaba sin los efectos del alcohol y con una actitud tan diferente que inmediatamente su esposa le preguntó: ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y abriendo su boca les contó lo que le había ocurrido. Y las lágrimas no se hicieron esperar. Allí estaba ocurriendo el milagro. Una familia completa a los pies del Redentor. Esta historia está impresa en un folleto titulado Si quieres tamales, cómpratelos. Yo la escuché de quien conoció al autor y protagonistas de ese caso. Yo hago énfasis en que las buenas noticias de lo que es y hace el Evangelio deben llegar primero al hogar. Es un riesgo constante y de definitiva responsabilidad para la cabeza del hogar dejar que la familia, su familia se pierda, vivan sin conocer y recibir por fe a Jesucristo como único y suficiente Redentor. Es poco el tiempo de esta hora bíblica, pero aprovecho para invitarle a que le diga al Señor en estos momentos: Señor, te necesito, y mi hogar también. Haz el milagro, Señor. Queremos estar contigo, ser tuyos para siempre. Te recibo en mi corazón. Me arrepiento, te pido perdón, y prometo ser fiel, aun cuando vengan pruebas y tribulaciones por el Evangelio, porque sé que tú estarás conmigo y me guardarás. La historia nos muestra que los que son cristianos, los que permanecen en Él y viven piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Esto lo vemos desde los días en que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Dice Hechos 8, 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a mujeres y a hombres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sabemos que Saulo se convirtió a Cristo, a quien perseguía, y que paradójicamente la persecución y persecuciones que se levantan en contra del Evangelio resultan para bien, pues dice que los perseguidos en todas partes anunciaban el Evangelio. Hombres, mujeres, jóvenes de convicción, valientes, decididos a evangelizar a los de su tiempo, a pesar de las circunstancias. Fue y será así porque la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos para seguir evangelizando y llegando a todos los que estén preparados para decir sí a Cristo y no al engañador y padre de mentira que es el diablo. No es con espada ni con ejércitos como se lleva el Evangelio a las almas, sino con el Espíritu Santo. Y todo lo que habrá que hacer para llevarlo será en el nombre de Jesús. Pues el Evangelio tiene un nombre, tiene una bandera: Jesucristo. Los evangelistas somos todos los que levantamos esa bandera con ese nombre. Este Evangelio y evangelistas que dan buenas nuevas es la necesidad de cada nación. El vivir conforme al plan de Dios en Cristo no se compara a ningún proyecto para mejorar al hombre. Todos los hombres seremos mejor en todo como ciudadanos si escuchamos y recibimos el Evangelio, y para ejemplo solo habrá que recordar lo que sucedió en el Imperio Romano. Imperio que se propuso destruir a los cristianos por un lado y a los judíos por otro. Jerusalén fue destruida en el año 70 por el ejército romano al mando de Tito. Posteriormente, los judíos lo resistieron en lo que hoy conocemos como un fuerte natural, un cerro cerca del Mar Muerto que se llama Masada. Los judíos recuerdan aún la trágica muerte de todos los judíos que resistieron a los ejércitos romanos y cómo prefirieron quitarse la vida uno a uno por familias y no ser prisioneros o ser masacrados por los romanos.
Hoy día, cuando los judíos han padecido tanto de todos los enemigos de Dios, del Dios verdadero, y por cuanto su corazón también se ha endurecido tanto, solo habrá que recordar al nazismo, al comunismo y hoy al mundo árabe musulmán para poder entender el porqué su eslogan que dice: no volveremos a ser una masada. Un imperio o imperios que han caído para siempre. Una nación que no será destruida jamás, porque es de Dios. Solo habrá que leer el Salmo número 2. Y el Evangelio que al fin llevó al Imperio Romano a aceptar que los mejores ciudadanos, en los que se manifiestan los principios morales de amor a la familia, de honradez en todo negocio y en lealtad al mismo gobierno, eran los cristianos, y ante un crecimiento cada vez mayor, aún entre los romanos de renombre, como la madre del emperador, como también por intereses políticos, el emperador Constantino en el 323 declaró al cristianismo como la religión del imperio. Claro que esto no fue lo mejor y prestigioso para el cristianismo, como no se puede mezclar el agua con el aceite o la luz con las tinieblas. Pero esto solo es un ejemplo de lo que hace el Evangelio y seguirá hasta que Cristo regrese otra vez. Ven, Señor Jesús. La hora bíblica, el poder de Dios que transforma vidas y la llenura del Espíritu Santo para que cada cristiano viva para ser luz y verdadero servidor de Dios en toda circunstancia, tiempo y lugar. La hora bíblica con el hermano Abiud Moreno Padilla.